Hola, muy buenas amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Bueno, vamos a hablar hoy de los teclados, en especial vamos a hablar del teclado QWERTY. Bueno, os he traído aquí un teclado de PC, es un teclado moderno evidentemente. Los teclados QWERTY reciben ese nombre, yo entiendo que la mayoría de vosotros lo conocéis, pero vamos a hablar y vamos a dar algunos datos que seguramente hay curiosidades que no conozcáis. Reciben ese nombre simplemente por la distribución de sus primeras 6 letras del teclado. Lo veis aquí, dice QWERTY, ¿vale? Bueno, alguna vez a lo mejor os habéis preguntado qué distribución tan extraña, por qué el teclado no tiene una distribución alfabética. Podrían haberse colocado las letras con orden alfabético en el teclado. Bueno, vamos a hablar un poquito de la historia del teclado QWERTY y por qué es así. Vamos a comparar este teclado con una máquina de escribir, ¿vale? De los años 50 que tengo aquí también. Vamos a ver que tiene la misma distribución y vamos a entender por qué llevan esta distribución y si existen otras y cuál habrían sido, bueno, pues sus ventajas frente a esta distribución. Bueno, la distribución QWERTY fue inventada por un señor del siglo XIX que se llamaba Christopher Sholes. Bueno, Christopher Sholes decidió inventar un teclado de estas características. ¿Por qué inventó un teclado con estas características y no con otra distribución diferente? Bueno, pues era el año, estamos hablando del año 1868, en el que empezaban a desarrollarse patentes para construir máquinas de escribir, ¿vale? La máquina de escribir, como la conocemos hoy en día, es de finales del siglo XIX. Entonces, este señor se dio cuenta, y vamos a poner aquí la máquina de escribir, y lo vemos de manera mucho más sencilla ahora cuando lo pongamos la máquina, que con esta distribución se producían menos errores mecánicos que no tipográficos, ¿vale? La gente escribía como podía, pero se producían menos errores mecánicos en la máquina. Bueno, fijaos, mira, os he traído una máquina Olivetti Studio 44. Esta máquina de escribir es una máquina de escribir de los años 50. Bueno, si os fijáis cómo funciona una máquina de escribir, al pulsar una tecla aparece una varilla, ahí la estáis viendo. Una varilla, vamos a pulsar otra vez y mientras os voy señalando, una varilla que lo que hace es golpear la zona donde está el papel, ¿vale? Si aquí tenemos una hoja de papel, bueno, pues ahí entre este hierro, justo en el centro, es donde se imprime la tecla. Cuando vamos escribiendo van saliendo varillas, ¿lo veis ahí? Bueno, ¿qué ocurre si la distribución no está bien diseñada y se pulsan muchas teclas? Evidentemente los mecanógrafos escriben muy deprisa y según vamos tecleando puede llegar a ocurrir esto. ¿Veis lo que ocurre? Si todas las teclas que pulsamos al mismo tiempo están mal distribuidas y se encuentran en el centro, las varillas se atascan y no son capaces de volver a su sitio, ¿vale? Bueno, pues Christopher Sholes estudió qué distribución de teclas era la más adecuada para escribir, evidentemente, en idioma en inglés. Tenemos que tener en cuenta que las máquinas de escribir y este tipo de inventos, bueno, pues donde se desarrollaron eran en los países de habla inglesa, ¿vale? En Estados Unidos o en Inglaterra. Y entonces el teclado QWERTY está preparado para trabajar con un idioma en inglés. De tal manera de que al ir escribiendo nosotros debemos ir más o menos de manera estadística pulsando con una mano y con otra las diferentes teclas, de tal manera de que quedan las que se usan normalmente con mayor frecuencia en los extremos, de tal manera de que las varillas, si os dais cuenta, la varilla que sale de la derecha es muy difícil, ¿vale?, que se enganche con la que está a la izquierda, ¿vale? Bueno, pues para eso se inventó la distribución del teclado QWERTY, para evitar que las teclas se amontonasen y se produjeran atascos en la máquina de escribir, como veis aquí. Aún así, cuando se escribe muy deprisa con una máquina de escribir y no se le da el tiempo suficiente, aunque tengamos una distribución QWERTY, bueno, pues muchas veces ocurre este tipo de atascos. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues que evidentemente la tecnología cambió, el teclado de la máquina de escribir pasó a estar en un teclado de ordenador, ahí no hay varillas, pero la gente ya se había acostumbrado a trabajar con el teclado QWERTY, con lo cual era imposible volver atrás y, bueno, aplicar otro tipo de distribuciones de teclado, ¿vale? ¿Cuáles son las desventajas? Bueno, pues que la mayoría de las pulsaciones quedan fuera de lo que es la línea central. Si os fijáis, los teclados llevan 3 líneas de teclas, ¿vale?
Las muñecas normalmente, bueno, pues reposan o los dedos en el centro del teclado y nosotros nos vamos moviendo normalmente hacia los extremos. Bueno, con el teclado QWERTY, la mayoría de las pulsaciones o la mayoría de las teclas se hacen fuera de la línea central. ¿Qué es lo que produce esto? Bueno, pues esto produce al final un mayor desgaste de los dedos y las muñecas porque tienes que producir movimientos más largos al salirte de la zona natural en la que reposan las muñecas, ¿vale? Ese es uno de los inconvenientes de esta distribución. Bueno, otra de las cosas que producen esta distribución al final es que la mano izquierda suele trabajar más que la derecha. Ya os digo, esto siempre aplicado al idioma inglés, ¿vale? Nos podemos evidentemente encontrar con diferentes situaciones si trabajamos con otros idiomas. Y luego también se ve que muchas de las pulsaciones de letras requieren movimientos extraños de dedos y realizar pulsaciones seguidas con el mismo dedo, ¿vale? O sea, el mismo dedo es el que suele hacer muchas veces las mismas pulsaciones, ¿vale? El dedo central, el anular, y siempre repiten, siempre suelen ser los mismos dedos los que hacen los mismos movimientos. Bueno, para evitar eso diseñaron diferentes distribuciones de teclado. Una de las más famosas es la distribución Dvorak, ¿vale? Esa distribución, que se inventó en el año 1936, está pensada para evitar este tipo de problemas con los dedos y con las muñecas y este tipo de movimientos. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, pues que cuando se inventó esta distribución, la distribución se vendió a la primera marca que empezó a comercializar máquinas de escribir, que fue Remington. Remington era una empresa que se dedicaba a la fabricación de máquinas de coser, pero bueno, Soul se vendió la patente, acabó la patente en manos de Remington y Remington empezó a vender máquinas de escribir. Bueno, el éxito fue tan grande, evidentemente las máquinas de escribir empezaron a fabricarse, digamos, en masa, que la gente se acostumbró al uso del teclado QWERTY, que era el primer teclado patente que se había fabricado en masa, con lo cual era muy difícil, después de tantos años, estamos hablando del final del siglo XIX hasta mediados más o menos del siglo XX, en cambiar el cerebro de las personas y la manera de trabajar, ¿vale? Bueno, la realidad y el hecho es que nadie prácticamente utiliza ese tipo de teclados. También hay otra distribución de teclado, también, que es la distribución Colemak, que la podéis oír también por ahí. Son las tres más famosas, la QWERTY, la que todo el mundo suele utilizar, distribución Dvorak y distribución Colemak. Bueno, si alguien me pregunta, ¿y cuál es el récord de pulsaciones de máquinas de escribir? Bueno, pues el récord, curiosamente, está realizado con una máquina de escribir, con un teclado Dvorak en el año 1985 y lo tiene una señora que se llamó porque murió en el año 2008, Barbara Blackburn, ¿vale? Barbara Blackburn logró con un teclado Dvorak realizar una mecanografía a 212 palabras por minuto. No estamos hablando de pulsaciones, estamos hablando de 212 palabras, que traducidas a pulsaciones son más o menos 750 pulsaciones por minuto. Fijaos lo que es eso, ¿vale? Estamos hablando de más o menos, bueno, pues cuatriplicar la velocidad que tiene una persona que trabaja con mecanografía y que, bueno, que es, no vamos a decir una experta, pero bueno, pues sí una persona competente, ¿vale? Bueno, pues esas velocidades se alcanzaron con teclados Dvorak que permiten una escritura más rápida. Evidentemente, con la llegada del ordenador y de los teclados de PC, bueno, pues ya no hace falta, evidentemente no hay atascos mecánicos, el recorrido de las teclas también es mucho menor, los teclados del PC tienen un recorrido de unos pocos milímetros. En las máquinas de escribir, lo vemos aquí, el recorrido, si os fijáis, no sé si se apreciará, es muy grande, ¿vale? Es como de un par de centímetros y tardas más en pulsar la tecla, ¿vale? Y además es bastante más duro, con lo cual la escritura en máquinas de escribir se hace mucho más lento que en un teclado de ordenador. Existen distribuciones o variaciones de la distribución QWERTY, evidentemente. Si nosotros trabajamos con un teclado con ñ, bueno, pues tendremos la ñ en el teclado. Si trabajamos con un teclado, por ejemplo, alemán, cambian algunas teclas y la tecla de la i se cambia por una z. Por aquí suele estar, bueno, hay una diferencia, lo podéis ver ahí en la imagen, de distribución de teclado, algunas letras cambian y luego los franceses utilizan la distribución AZERTY, ¿vale? Que es también diferente. Entonces, aunque haya unas pequeñas variaciones, la mayoría de las teclas
sí que suelen estar bueno, puestas o colocadas en el mismo lugar. Bueno, pues esto es un poquito lo que os quería enseñar sobre la distribución de teclado. Espero que os haya, bueno, gustado por lo menos este tipo de curiosidades. Y nada, nos vemos en un próximo vídeo.